Bienvenidos al drama de narrar, donde escribir es sufrir y gozar. Las musas se esconden, el café se enfría y tu novela en pausa todo el día. El drama de narrar, podcast de superación para escritores en crisis creativa. Este es un proyecto de la Residencia Anual de Dramaturgia, conducido por Pedro Miguel Rosso y producido por Nicole Gómez. Bienvenidos a este podcast que es el drama de narrar. Es un podcast hecho desde Villa de Leyva en el Crisol, en Centro de Inmersiones Artísticas, ¿no? Hoy tenemos a un súper invitado, nuestro gran invitado, el primer invitado de este podcast, Pedro Miguel Rosso, director, dramaturgo, libretista, actor, mejor dicho, ¿qué no ha hecho Pedro? Cuéntanos, Pedro, ¿quién eres? Nuestro gran invitado de la noche. En el término de nuestro podcast, soy una persona obsesionada con las historias. Obsesionada con las historias contadas desde cualquiera de los ángulos desde donde esté. Si a mí me dicen actor, dramaturgo, libretista, para mí lo que resume todo es el afán y la pasión por narrar historias y por contar historias, en teatro, en televisión, en cine si se puede, cuando se puede. ¿Y cómo empezaste este drama de narrar? ¿Desde dónde viene ese drama, esa inquietud por contar historias? ¿Cómo surge esa semilla? Mi drama de narrar, yo empecé a narrar desde antes de que yo pudiera escribir. O sea, yo empecé a escribir antes de aprender a escribir. Yo le dictaba las historias a mi mamá. ¿Y qué tipo de historias? Yo no me acuerdo, eran historias de pajaritos, de gusanitos, de cosas que estaban por ahí. Y yo le decía a mi mamá, escriba tal cosa, tal cosa, tal cosa, y yo le dictaba a ella, y ahí empezó mi drama de narrar. De ahí en adelante siempre tuve como una cosa un poquito esquizofrénica con las historias, porque me permitía estar como en un universo paralelo. Y yo siento que todos los que escribimos siempre tenemos como esa cosa de Neo en Matrix, que es que queremos estar como en dos mundos a la vez. O estamos en este mundo, pero realmente queremos estar en otro. Y siento que las historias nos permiten eso. Porque yo siento que el mundo en el que vivimos es un mundo caótico, es un mundo amorfo, es un mundo que no tiene sentido. Y yo siento que el que está escribiendo historias siempre está obsesionado con darle sentido. Entonces la historia siento que es eso, es la manera de poderle dar sentido a lo que pasa y a lo que en la vida real está desconectado. Yo pienso que yo arranqué desde ahí, desde esa obsesión. ¿Y por qué le digo que era como una cosa medio esquizofrénica? Porque yo me la pasaba jugando solo. Entonces yo tenía programas de televisión en mi cabeza, tenía novelas en mi cabeza, y yo las iba jugando, las iba dialogando en un monólogo constante, las dejaba en stand-by cuando tenía que almorzar, cuando tenía que ir a estudiar, y después regresaba a las mismas. Entonces yo iba como escribiendo en mi cabeza 5 historias, 6 historias distintas. Ya después, entonces aprendí a escribir y las empecé a escribir, obviamente imitando lo que yo iba leyendo. Entonces yo me empecé a obsesionar con Agatha Christie ya como a los 10, 12 años. Entonces todas mis novelas malísimas eran como una imitación vulgar de Agatha Christie. Y entonces, claro, esto era escribir así como una novela por semana. Pero era pues una novela de 15, 20 páginas, que era más o menos la imitación de la novela de Agatha Christie que me estuviera leyendo en ese momento y que me tenía apasionado. Claro, entonces todas tus historias surgen como desde tu realidad inmediata. Todo lo que tú observabas, lo que veías, se puede decir que son tus propias vivencias también. Claro, no es la cosa fantástica, sino yo creo que la escritura era para poder ahí vivir todo lo que no se podía vivir en la realidad. Entonces, me acuerdo que una se llamaba Asesino en el Parque de Diversiones, otra se llamaba... O sea, tú querías ser un asesino. Pensabas como en ser un asesino. Yo quería ser el asesino y ser el detective que lo atrapaba. Claro, todos los personajes. Sí, pero yo siento que mi relación con la escritura sí tiene mucho que ver con el tabú. O sea, con lo que no se puede hacer en la vida real.
por eso yo creo que me apasionaba eso. Ay, pues qué bueno, porque en la ficción se puede ser asesino, se puede pensar en cómo matar, se puede pensar en cómo tener incesto, en cómo vivir un montón de cosas que en la vida real no están permitidas y que en la ficción sí. Y yo creo que eso fue lo que terminó haciendo que la vena del teatro cayera y calara tan fácil en ese deseo de escribir. Claro, y nunca pensaste como, uy, esto puede ser mal visto, como lo que estoy escribiendo, como que no entró ahí a tomar parte tu moralidad. No, porque como yo decía, si lo dice Agatha Christie, yo veo que Agatha Christie la entrevistan y sale en la prensa y es respetada, entonces eso me daba a mí como licencia. Si lo dice Agatha Christie, ¿yo por qué no lo podría decir? Al contrario, ahí se puede decir. Entonces era como ese espacio de libertad. Después que, claro, era loco porque un niño que escribía estas cosas, la gente esperaba como que el niño escribiera la hormiguita y el elefantico y no sé qué, pero cuando se dieron cuenta pues de que eran como unas cosas así súper horribles, sangrientas, no sé qué, ya no fue tan chévere. Sí, ya tocó psicólogo. Exacto, sí, ya mis papás dijeron como que esto está difícil. Y entonces ahí fue que descubrí el bicho del teatro, que yo siento que el teatro también tenía otra ventaja, y es que, porque yo arranqué muy desde la literatura, yo soñaba con ser escritor, pero yo decía, pero uno cómo publica, voy a dejar mis cuadernos acá encerrados hasta que alguien los descubre y los publique, ¿eso cómo va a pasar? Eso no va a pasar. Entonces empecé a hacer teatro en el colegio y me di cuenta de que yo no tenía que ponerme a esperar a nadie para poder hacer que la gente viera las historias, porque a través del teatro las podía hacer. O sea, eso fue en ese momento lo que me amarró al teatro y todavía lo sigue siendo. O sea, el teatro sigue siendo como ese asidero donde puedo hacerlo. O sea, necesito solamente un espacio, un actor y un texto. Y las tres cosas las puedo conseguir. No es como en el cine que uno dice, tengo que conseguir yo no sé cuántos, y no sé cuántos millones, en esa época conseguir una cámara, hacer un montón de cosas que de pronto en ese momento pues no estaban al alcance, no había celulares, las cámaras eran carísimas, nunca he sido muy bueno con el tema de los aparatos, entonces por ahí entró el tema del teatro. Es curioso porque empezaste como todo muy desde la literatura, que es una cosa como más narrativa, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo hiciste ese salto para entender que el teatro es otro tipo de lenguaje, ¿no? Otro tipo de escritura. ¿Cómo fue ese tránsito? Claro, al comienzo yo creo que uno sí quiere hacer literatura en teatro. Yo creo que esa es la primera tentación. Entonces yo ponía, por ejemplo, al personaje que escribiera unas epístolas larguísimas y después, claro, pero después me empezaba a dar cuenta de que eso se ponía en el escenario y todos los mismos actores se quedaban dormidos. Aburridísimo. Y entonces ahí yo dije, no es tan fácil, y empecé a darme cuenta de que el teatro tenía que ver mucho con la inmediatez y mucho con la brevedad también, con la síntesis. La literatura me parece que tenía que ver más con el análisis que con la síntesis. O sea, explayarse, profundizar. O sea, usted se puede quedar 4 o 5 páginas describiendo una migaja de pan que está cayendo sobre el mantel. Sí, en el teatro sí me parece que tenía como esa presión de que el público está ahí mirando en ese momento y no tiene chance de cerrar la novela y tomarse un tinto y después volver, sino que tenían que estar ahí. Entonces esa cosa de el aquí y el ahora hacía que la escritura poco a poco me empezara a dar cuenta de que tenía que recortar, de que tenía que ser más sintético y de que tenía que ser sobre todo más inmediato. Claro, y entonces, hablando ya como tal del teatro, ¿cómo fue esa primera historia? La primera historia que tú recuerdes que pusiste en escena, que también escribiste, ¿cómo fue eso? Yo me acuerdo que lo primero que yo empecé a hacer en teatro fueron los entremeses de Cervantes, Los Habladores, La Cueva de Salamanca. Creo que empecé a trabajar con esos dos, que me parecían muy divertidos. Encontré un libro en la biblioteca que tenía como los entremeses de Cervantes adaptados al lenguaje infantil, pues. Claro. Infantil juvenil, ahí yo tendría que 13, 14 años. Y entonces, como uno siempre empieza a escribir desde lo que uno leyó.
Y entonces, como estaba con los entremeses de Cervantes, pues empecé a tratar de escribir así, puros sketch. Escribí una cosa que se llamaba La venganza de Jacinto Olmedo, que era como un sketch muy cervantino, pero en clave paisa. Y entonces ahí busqué a los amigos del barrio y con los amigos del barrio montamos La venganza de Jacinto Olmedo, la presentamos en el colegio. Y no todos sé qué. te copiaron, como hágale. Sí, en ese momento no era tan frecuente el teatro, no era tan... yo vivía en Armenia, estoy diciéndole 1988, 87 más o menos. No había mucho teatro, el que se veía, a veces había visto teatro en persona, pero muy poquito teatro callejero y de sketch. Entonces esa fue como la primera relación con la comedia y con el humor, y era una cosa de malentendidos siempre, o sea, como que el típico malentendido cervantino, en donde alguien piensa una cosa, el otro piensa otra, y por eso se arma un caos y se arma un lío, y al final se resuelve. Era eso. Y empecé a trabajar mucho desde ahí, desde el sketch, porque ahí creo que encontré esa brevedad y esa inmediatez que yo sentía que me daba más agilidad que estas cosas largas con las que había intentado acercarme desde el teatro, pero muy con el código literario. Claro, es que tú te diste cuenta también muy, muy joven, es decir, 13 años ya, saber cómo, bueno, esto tiene que ir por este lado. Digamos que fue muy intuitivo, o tuviste como maestros que te dijeron como, mire, esto es por acá, así se estructura, cómo escribir una obra, este es el punto de inicio, o tú te fuiste dando cuenta solo. Ensayo y error, porque además en esa época pues no había internet, primero, y segundo, no había bibliografía de teatro. Era muy difícil, o sea, yo buscaba cosas de teatro y no había. En Armenia, en la biblioteca donde yo estaba, no había material donde uno pudiera leer algo. Ya después, como a los 16 años, empecé a conocer a directores de teatro, y entonces ellos por ahí le pasaban a uno las fotocopias de los libros, Hacia un teatro pobre, de Jerzy Grotowski, El arte secreto del actor, de Eugenio Barba, y Stanislavski, los cuadernos de trabajo de Konstantin Stanislavski, que se fotocopiaban por ahí, y era lo único. Entonces ya uno dice, una tarea escénica, Stanislavski, pero uno no lograba entender la diferencia entre un Stanislavski y un Grotowski. Para uno todo eso era lo mismo. Entonces, claro, uno iba poniendo en práctica cada una de las cosas que se iban poniendo ahí, pero de una manera desorganizada y totalmente pues irresponsable, y sincrética y fallida, obviamente. Sí, claro, pero me gusta mucho eso que dices del ensayo y error, porque pues ahí es donde va este drama de escribir, porque creemos que hay una fórmula para escribir. ¿Crees que hay una fórmula o en el camino la has ido encontrando? ¿Cuál es la fórmula de Pedro? No, eso depende del marrano, como dicen en Armenia. Eso depende del marrano. Hay muchas fórmulas. El problema es que la fórmula se nota. Ese es el problema. Entonces, poco a poco, como que en la medida en que uno va entrando a estudiar, y bueno, ya empecé a estudiar teatro y ya todo eso, entonces uno empieza a reemplazar las fórmulas por principios, que es diferente. El principio, una cosa es que yo tengo la fórmula, o sea, es como el chef, o sea, yo puedo seguir una receta y hacerme un arroz delicioso, pero yo no voy a aprender a cocinar arroz hasta que yo no entienda cuáles son los principios. Claro. O sea, porque cuando yo conozco los principios, yo puedo variar la receta, porque yo puedo entender y yo puedo decir, el arroz tiene que entrar al agua cuando el agua esté caliente, porque el arroz tiene que abrir, y primero tiene que ir a una temperatura alta y después tiene que ir a una temperatura baja. Entonces ahí yo entendí, no la fórmula, porque si usted mira, hay 1000 recetas para hacer el arroz y queda rico. Unos le dicen a uno, échelo cuando el agua esté hirviendo. Otros dicen, hay que ponerlo desde antes. El otro dice, hay que sofreírlo. Claro, pero hay unos principios que tiene el arroz para que quede bien, que ocurren en todos, pero cada uno los ejecuta de una manera distinta. Ese es el peligro de las fórmulas, que la fórmula de pronto te ayuda y te sirve para una cosa, pero después cuando lo tienes que sacar de ahí y lo tienes que poner en otro lado, esa fórmula ya no te sirve. Y si tú no conoces los principios, no te va a funcionar. Entonces, ahí es donde creo que está el peligro de las fórmulas, y sobre todo ahorita que estamos en internet, donde en esta cosa que hablábamos hace un rato de la aceleración, de que todo lo queremos ya. Entonces, ¿cómo se escribe? 10 pasos para escribir una obra, No, pues yo le puedo dar 10 pasos para escribir una obra.
pero esa fórmula que te funcionó con esa obra, en otra obra puede ser un desastre total. Sí. No obstante, sí que hay unos principios. Y creo que esos principios, los que hablamos también antes, tienen que ver con Aristóteles. Inicio, nudo, desenlace. Y pues, bueno, como que esto del inicio, nudo y desenlace lo escuchamos desde que nacemos, ¿sí? Casi que está inmerso en nuestra naturaleza, ¿no? Porque es como el nacer, el desarrollarse y morir, sí. ¿Cierto? Pero así rápidamente cuéntanos en palabras de Pedro, ¿qué es el inicio, qué es el nudo, sí, y el desenlace en una historia? Carolina Vivas tiene una frase que me gusta mucho y es que ella decía, yo escribo porque soy sádica, decía ella, porque a mí me gusta ver cómo un personaje sufre y entonces me gusta verlo cómo está sufriendo y me gusta pensar qué le puedo poner para que sufra más y para que sea más difícil para ella. Eso me parece que es la clave y es el problema o lo que llamamos en técnica dramatúrgica el conflicto. Nosotros siempre cuando empezamos a ver una historia sabemos que las cosas no van a ir bien. Érase una vez una hormiguita caminando por el bosque. Uno ya sabe en la enciclopedia personal que todos tenemos que la vida de esa hormiguita no va a ser tan feliz. Claro, y que queremos saber qué le va a pasar. Claro, pero y ahí hay otra cosa que me encanta del maestro Sergi Belbel, que es el mal. Nos gusta el mal. Sí. Y por eso hacemos historias. Algo malo le va a pasar a que ella. Sufra. Sí, pero entonces atención, si queremos que le pase algo malo a la hormiguita, necesitamos que le pase algo bueno. Ese es el planteamiento. Entonces, el planteamiento que es la definición del statu quo del personaje. ¿Desde dónde? Desde el bien. ¿Y qué es el bien? El orden. Entonces necesitamos saber cuál es el statu quo de ella. Tiene hermanitos, tiene 3 huequitos por donde entra, a qué horas desayuna, como y en ese orden hay una armonía. Y cuando yo he dibujado esa armonía, he llegado al planteamiento dramático. Pero de pronto algo pasa y llega el nudo. Entonces, el nudo tiene que ver con la perturbación de ese orden que tenía la hormiguita ahí y de pronto empezó a llover. Problemas. Necesitamos un problema. Ese problema normalmente viene de perturbar esa armonía, ese bien, y eso es la llegada del mal, lo que decía Sergi Belbel, llegó el mal. ¿Cómo llega el mal? ¿Y qué representa y qué es lo que va a afectar a la hormiga y que le va a crear a ella una necesidad? Está lloviendo y el hormiguero se está derritiendo y todos los huevos de la reina se están malogrando. El mal, ¿qué es lo que permite? El mal le crea una necesidad al personaje. Y esa necesidad crea una cosa maravillosa que enunció Aristóteles, que Aristóteles descubrió de las historias, y es la acción. Sí. Pero para que haya acción tiene que haber necesidad. Entonces muchas veces nosotros pensamos, no, es que tiene que tener acción, no sé qué. Sí, pero si no hay necesidad, la acción está vacía. Necesitamos que ella tenga esa necesidad. Preservar los huevos de la reina, ok. Pero ¿cómo voy a ver esa necesidad si en el statu quo no me dibujaste la relación que ella tenía con los huevos de la reina y lo que esos huevos de la reina representan para ella? Claro. Entonces resulta que ella es la hormiguita más juiciosa y resulta que ella se ha ganado toda su reputación porque es la que mejor ha cuidado los huevos de la reina. Y ahora cae un aguacero que está derritiendo el hormiguero y que está afectando los huevos de la reina. ¿Sí? Entonces empezamos a mirar las necesidades dramáticas que tenemos que poner en el planteamiento. Si en el planteamiento yo no pongo lo que representa efectivamente para la hormiguita los huevos de la reina, pues no voy a poderme identificar con la necesidad y por lo tanto no voy a poder acompañar al personaje en ese viaje de acción dramática que la hormiguita tiene que emprender. Y allí vendría el nudo dramático y es cuáles son las estrategias que emprende, que ejecuta esta hormiga para poder recuperar los huevos de la reina. Entonces pone unas hojitas, habla con las otras hormigas y hace un murito vegetal, habla con las cigarras que tienen alas más grandes y las tapan. Sí, ella empieza a hacer un montón de estrategias para contrarrestar ese mal y ahí ocurre el nudo dramático. Normalmente el nudo dramático tiene un momento que muchos teóricos llaman el agravamiento y es, normalmente eso no funciona y normalmente las cosas se ponen peor. Y cuando peor se ponen las cosas, mejor se pone la historia, ¿no?
Ahí volvemos al principio de Carolina Viva, somos sádicos. Sí, es como ponerle sal a la herida. Exacto, Sigamos. ese es. Y ya cuando se le pone la sal a la herida, el personaje se pone en el punto máximo. Entonces uno dice, se empezaron a destruir los huevos y de pronto queda solamente un huevo. Y es la última esperanza y todo parece que se va a perder. Ahí hemos llegado al clímax. Y después nos acercamos al desenlace. Y en el desenlace, ¿qué pasa? De pronto la hormiga descubre que de pronto el hormiguero se destruye y ella no sabe qué hacer y piensa que su vida no tiene sentido, y de un momento a otro ella, sin darse cuenta, ¡pum!, pone un huevo, y de pronto ella se da cuenta de que era una abeja reina. Mire, dame la inventé. Claro, y ahí viene el desenlace, que es la instauración de un nuevo orden. Entonces, en este nuevo orden, ella no es la que cuida los huevos de la reina, sino que ella es la reina y ella es la que pone huevos y se inventa una nueva manera de funcionar, una nueva manera de vivir. Y ahí está el recorrido del inicio, nudo y desenlace. No, ya nos hiciste una película. Ya la visual. Los huevos de la hormiga pronto en un cine cerca a usted. Sí, Disney. Sí. No, Pedro, muy chévere porque es entender también cómo funciona esto, ¿no? Tengo una pregunta y es, claro, ya la experiencia te hace empezar a conectar muy rápido, como, bueno, aquí puede pasar esto, la hormiguita, no sé qué, y claro, en cuestión de minutos, incluso de segundos, creas la historia. Pero pregunto si alguna vez te has enfrentado a ese horroroso momento que los escritores llaman como la página en blanco, de, ¿cómo empiezo? ¿Para dónde voy? ¿Te ha pasado? Para mí no es tan horrible la página en blanco. No es horrible. Mi drama no es la página en blanco. Mi drama es la segunda página. La segunda, avanzar. Sí. O sea, la página, porque a mí me parece que la página en blanco, eso es como un momento de un parto. Como que uno tiene que estar listo, emocionalmente listo, y es emocionante, pero para mí es como esperar. Va a llegar, en algún momento va a llegar. Tal vez porque soy un escritor muy visceral. Entonces, si yo siento que tengo que contar la historia, ella va a pujar y va a pujar hasta que salga. El problema es, después de la primera página, ¿usted qué hace? Porque normalmente lo que me pasa es que escribo la primera página y digo, ya se me acabó. Sí, ya resolví todo. Sí. Para mí, la página en blanco no es tanto el problema, es la segunda. Porque uno dice, ¿y cómo hago para que esto no se acabe tan rápido? Y ahí es donde digo, ¿cuál es el nivel de complicación en donde voy a poner el personaje? Pero ¿cómo le voy a complicar a él la vida sin traicionar ese impulso primario que me llevó a romper el huevo y a manchar la página en blanco? Ahí creo que es una vaina de ¿cómo puedo seguir sin dejar de ser leal a la premisa esencial de la historia? Porque yo siento que el primer impulso siempre es muy genuino. O sea, siempre es muy, esto es lo que quiero contar, de esto es de lo que quiero hablar, y normalmente arranca de una manera muy fuerte. El problema es que, ¿cómo hago para que eso no se vaya diluyendo después? Sí, también para mantener la acción, lo que tú dices, ¿no? Claro, pero una acción que conecte con ese impulso de lo que uno quería hablar. O sea, ahí es donde está el tema, porque muchas veces, la mayoría de las veces me pasa, o sea, como que uno empieza acá y empieza a complicar las cosas utilizando giros que sí generan un montón de complicaciones y el personaje está metido en un montón de problemas, pero después cuando volteo a mirar para atrás ¿y el conflicto de este personaje qué pasó? O sea, entonces el problema de este personaje fue la cigarra que le estaba tapando el hormiguero y las hojitas y no sé qué, pero perdí el corazón de la historia, que eran los huevos de la reina. Claro, hay otra historia. Y entonces, porque resulta que las necesidades no se compadecen con las problemáticas que le planteo al personaje. Eso me parece muy difícil. Y veo que pasa mucho. Siento que pasa mucho en películas, que uno dice, arrancó buenísimo. Y a mí me parece muy difícil que una película sea mala en el primer acto, honestamente. Muy difícil. Normalmente todas arrancan del putas. O sea, son muy chéveres. O sea, cuando arrancan, hasta Anaconda 2 arranca bien. En serio, arranca muy bien. O sea, usted mire los primeros 5 minutos de Anaconda 2 y usted dice, chévere.
El problema es que cuando eso empieza, y ¿cuál es la peor parte de una película mala? El tercer acto, como que uno dice, sí. ¿pero por qué? Porque se empiezan a sumar un montón de cosas como que uno dice, ¿qué? ¿Eso qué está haciendo ahí? Sí, se empieza a volver como ficti lo que uno le dice, como incluso inverosímil, como Es que, no se cree. sobre todo es que me parece que escribir es como jugar Jenga. Entonces, usted quita una, o sea, usted empieza a jugar Jenga y usted empieza a hacer esto y la estructura se empieza a tambalear un poquito. Entre más quites, más difícil va siendo el juego. Entonces, por eso me parece que la primera que tú quitas está muy bien. O sea, casi siempre está muy bien. Claro, quitar, cada vez que quitas es como ir avanzando en páginas. Sí, incluso una cosa que uno puede decir, ay, pero eso es baladí, es una mujer que está yendo por una libra de azúcar a la tienda. Eso no tiene nada. Incluso eso en un primer acto lo toleran. En un primer acto todos lo toleramos porque uno dice, porque todos acabamos de llegar, nos acabamos de sentar, tenemos un montón de expectativas, estamos contentos, se apagaron las luces, estoy comiéndome mis crispetas, o sea, el primer acto es una maravilla, el primer acto es la luna de miel. Sí. Sí, y cuando uno está escribiendo, pues es la luna de miel, uno dice, qué maravilla. Y normalmente, y lo digo también como director, o sea, cuando uno sale del primer ensayo, qué chévere. Y estoy casi seguro que a casi todos nos pasa que después del primer ensayo uno ilusamente cree, no es tan difícil. ¿Yo por qué me complicaba tanto? Era súper fácil. No. Cuando llega el segundo ensayo y el tercer ensayo y usted dice, ay, pucha, ¿y esto por dónde es? Ahí es donde empieza mi drama. Ese es tu gran drama. La llegada del mal. La llegada del mal. Es que la llegada del mal es muy difícil. Claro. Pero bueno, digamos que tú ya lo identificas, que también es importante identificarlo, porque a veces uno se queda como, no sé ni siquiera en qué estoy fallando, pero tú ya sabes identificar, bueno, aquí llega mi punto crítico, y has logrado también identificar formas para salir de ahí, como de ese punto. Yo creo que hay una cosa que uno tiene que empezar a aceptar, y es perder el miedo a equivocarse. Eso creo que es. Y eso en escritura es muy difícil. Porque hay una cosa que tiene la escritura, es que todo vale. Sí. O sea, usted puede, porque es que yo como director no todo vale porque tengo un productor ahí que me está diciendo todo vale, en plata. Sí, entonces, si a mí como director se me ocurre, yo quiero meter 20 Harley Davidson que caen del cielo y que no sé qué, el productor me va a decir, no se puede, no lo puedes hacer. Y yo puedo rasgarme las vestiduras y no sé qué, no lo voy a poder hacer. Pero si yo estoy escribiendo, sí. Si yo estoy escribiendo, puedo meter 20,000 extras, puedo meter 3 marcianos, puedo meter una pelea interestelar y lo puedo hacer. Entonces uno dice, qué chévere, qué libertad. Qué chévere, claro, cuando tienes todas las posibilidades, pues, ¿cómo tomas la decisión? Porque cuando tú tienes más poquitas posibilidades, tú tienes que tomar decisiones más prácticas. Pero cuando las tienes todas, ¿cómo haces para saber que estás tomando la decisión correcta? Porque tú puedes poner lo que se te dé la gana. Tú puedes decir, Salvador Dalí llega levitando con 3 hormigas y los huevos de la abeja reina, de la hormiga reina del cuento anterior, y lo puedes hacer. Entonces, esa sensación de que todo puede ser es terrible. Entonces, yo creo que uno de los caminos es téngalo por seguro de que se va a equivocar y todo bien. Y téngalo por seguro de que va a tener que tirar material a la basura y todo bien. Porque es que no puede ser que al comienzo uno, ¡ay, no, pero son 40 páginas, ¿cómo las voy a perder? Pues así, como se pierden años cuando uno toma una decisión de vida que no era y tiene que volver a empezar. ¡Ay, pero todo el tiempo que invertí! Así es. Y entonces, ¿cómo hace? La vida es así, la vida es fracaso también. Y me parece que eso hay que desmitificarlo, pues eso de que uno tiene que escribir una gran historia siempre y no sé qué, no. Y si uno escribió una gran historia, estoy seguro que detrás de esa gran historia hay 5 malas historias escritas y tiradas a la basura hasta que encontró uno la que era. A veces uno la encuentra, a veces no. Y todo bien, así es la vida. Obviamente, yo siento que en la medida en que uno va cogiendo práctica, pues la posibilidad de error se disminuye o los errores no son tan garrafales. ¿Por qué? Porque ya hay unas cosas que ya uno empieza a conocer. Entonces, por un lado, creo que lo primero es perder el miedo a equivocarse y entender que ese momento va a llegar y que yo voy a tener que ver la historia desde distintos puntos de vista. Llegó un cucarrón, sí, porque quiere también participar. Casi me salgo de acá.
¿Sí ve? Pero el cucarrón no estaba aferrado a la necesidad dramática del podcast, entonces no nos sirve para llegar al segundo acto. Él va tras la hormiga. ¿Será? Ese es otro personaje de la historia. Dios mío, ¿qué te comiste antes del podcast, No, Nicole? Pedro, es que estoy inspirada. Dije, no, todo se vale. El bichito ese por allá tendrá su historia también. Listo. Entonces, eso creo que es importante. O sea, perder el miedo a fracasar es normal. Y yo siento que el ejercicio de escritura es neurótico. Por eso, porque es que usted escribe, tacha, escribe, vuelve y tacha, ta. Pero yo siento que cuando usted le pierde el miedo, cuando usted pierde el miedo a equivocarse, entonces usted se atreve a probar otras cosas. Entonces usted, al comienzo yo era muy aferrado a que si yo ya iba por acá, entonces no voy a cambiar lo que había antes porque es que me toca devolverme. Pues sí, pero si toca, tranquilo, o sea, tranquilo, hay que hacerlo y es por el bien de la historia. Y lo segundo es si con el tiempo me doy cuenta de ir determinando cuáles son mis etapas en el proceso creativo e irlas conociendo y no mezclar las etapas de los procesos creativos. Hay un momento para amar y hay un momento para odiar. Hay un momento para ser románticos y hay un momento para ser prácticos. Y yo creo que cuando uno empieza a reconocer eso, creo que empieza a volverse un poco más efectivo también en la búsqueda. ¿Por qué? Porque hay un momento, ahora me salto a la dirección, pero también tiene que ver con el tema de narrar, hay un momento en el que los actores se la tienen que sollar y tienen que buscar, explorar, equivocarse, embarrarla, todo, ¿cierto? Y es más, necesito que lo hagan y necesito que se salgan de todo eso porque yo estoy recogiendo y buscando material. Lo mismo con el escritor. Hay un momento en el que voy a escribir y qué pasa si fuera ciencia ficción y qué pasa si el protagonista fuera este y qué pasa y qué tal si lo que yo llamo la etapa de los qué talazos. Y hay otra etapa que es una etapa de estructuración. Entonces, lo que sí es peligroso es que yo empiece a soltar qué talazos cuando ya estoy en un momento de estructuración y no cuando estoy en un momento de exploración. ¿Sí? Creo que es importante. O sea, hay una etapa de exploración, hay una etapa de estructuración. En la etapa de estructuración es importante tener una mirada pragmática sobre el drama que usted está escribiendo y para usted no perder control sobre eso. ¿Qué es lo que yo siento que ocurre muchas veces? A veces a mí también me ocurre todavía. Y es que empiezo a estructurar cuando no he explorado lo suficiente. Entonces ya empecé a estructurar, entonces ya digo, no, es que esto no lo puedo mover. No lo puedo mover porque es que hay un perro ahí durmiendo y ese perro es fundamental porque no sé qué sí, pero espérate, ¿qué tal que sea un gato? ¿Qué tal que haya un cucarrón? ¿Qué tal que la hormiga sea un cucarrón no binario? O sea, si estoy en la etapa de exploración, y ahí me tengo que arriesgar. Hasta que yo diga, ok, después viene una etapa de selección. Y entonces de acá yo escojo y digo, ¿qué es lo que voy a contarme ahora sí? Y ahí sí se acaba el amor. Y se acaba la luna de miel y empieza el matrimonio. Y entonces vienen las reglas y viene el mundo de lo serio. Y entonces ahí, no, un momentico. Ay, pero es que el perro me encanta. Sí, pero ¿le sirve a tu historia o no? No le sirve, se tiene que ir, pero es lindo, pero se tiene que ir. No te sirve, suéltalo. Porque el problema es Basta. que, claro, porque a veces hay escritores que están demasiado enamorados del material. Se encaprichan también. Sí, es como cuando uno va a una tienda y uno quiere esto, y uno ya está así y le dicen, hey, no te cabe más en las manos. O sea, ¿qué fue lo que viniste a comprar? Claro. ¿Por qué viniste? Y entonces ahí viene un proceso que ya es un proceso de automutilación, donde tú tienes que empezar a cortar, porque necesitas empezar a descampar el bosque para ver qué es lo que hay realmente. Y si no desmontas eso se te vuelve una maraña y eso después de ahí sí no te saca nadie. Claro, creo que tiene que ver también un poco con esta idea de despojarse de su ego, porque pues es un asunto también de humildad, de decir, uy, bueno, sí, está una mierda. O sea, porque bueno, y claro, lo escribí yo, bueno, sí. Pero me parece que lo paradójico es que es una humildad que debe venir seguida de un acto de arrogancia. Claro. Porque no hay acto más arrogante que el de escribir.
escribir es creerse Dios al final, Sí. ¿no? O sea, ¿qué hay más arrogante que eso? Escribir es ser arrogante en la primera parte. Mm. Y en la segunda parte, entonces por eso es una paradoja y por eso es súper neurótico, porque en la primera parte todo se te permite. Invéntate, explora, sé libre, camina plácido entre el ruido y la prisa. Ese es en la primera Sí. parte. Y en la segunda parte, bueno, mi amor, ya se acabó la exploración y ahora vamos a ponernos serios y ahora vamos a decir, esto tal vez no, esto tal vez no, esto tal vez no, y te tienes que quedar con esto. Y uno dice, ay, se fue esto, y se fue esto, y se fue esto. La buena noticia es que eso nunca se va, eso queda ahí y a veces se vuelven gérmenes de otras historias que van a Claro, llegar los después. metes en otras historias, como Sí, sí. el perrito, ahora sí lo puedo meter, Sí, va a ser el protagonista. ahí ya puede entrar el perrito, el cucarrón, no binario, ahí pueden entrar todos. No, Pedro, pero muy chévere, claro, porque pues uno aterriza un montón, pero sobre todo también es entender que todos pasan por este drama, ¿no? No es Todos como pasamos que por ese el drama. escritor esté por allá y que nació, mejor dicho, con los dotes de la naturaleza que Dios le dio para escribir, sino No, pero en cada uno funciona diferente, sí, claro. pero todos pasamos por las mismas etapas. Mm. Entonces, por ejemplo, hay escritores que son muy exploratorios y no son tan buenos estructurando, pero son muy buenos explorando. Entonces hay veces que uno ve películas que uno dice, la historia tiene fallas estructurales, pero aún así tiene un alma y tiene una vaina, porque tiene una locura y una vida muy fuerte. Le pongo el ejemplo, a mí me pasó eso con La Sustancia. O sea, Sí. que mucha gente me decía, pero eso tiene como 4 finales y la reiteración y no sé qué, pero, y puede que sí, pero a mí me parece que lo que ella exploraba ahí, lo que la directora estaba explorando ahí era tan fuerte que uno dice, no importa, ¿sí? Pero está también el otro, que es un director de pronto muy prolijo, que uno dice, la historia es tal vez sencilla, no es una historia extraordinaria, innovadora, no sé qué, pero es una historia tan bien contada, en donde todos los detalles están superpuestos, que uno dice, qué belleza. O sea, uno ve una historia como, no sé, Luna de Papel, por ejemplo, que es una historia de un road movie con un vendedor de Biblias, con una niña que va con él, y es la típica historia del coming of age que hemos visto, del hombre que se redime a sí mismo a través de la inocencia de un niño. Nada novedoso en la historia. No obstante, toda la filigrana, la manera como está contada, es tan impecable que uno dice, wow, qué gran película. Sí, entonces hay distintas maneras de narrar porque hay distintas maneras de escritores. O sea, hay unos escritores que están muy desde la estructura y hay otros escritores que están muy desde la exploración. El uno tiene que comunicarse con su otro yo. O sea, el arrogante se tiene que comunicar con el humilde y viceversa, pero la proporción en la que ocurre este diálogo cambia de escritor a escritor. Quedan muchas cosas por fuera, pero también se abren muchas posibilidades, sobre todo, y de entender que, pues, que esta cuestión de escribir es hacer. O sea, no hay otra alternativa sino hacerlo. Hacerlo, pensarlo, volverlo a hacer, volver a pensar, porque tampoco es escribir por escribir en un acto compulsivo Sí, no. de escribir porque escribo y escribo y escribo. No, tengo que escribir, tengo que mirarme, tengo que leerme, tengo que analizarme y tengo que volver otra vez a escribir. Son los dos procesos. El escritor siempre es un lector. O sea, si usted quiere escribir, o sea, no basta con que usted quiera escribir, sino basta también con que usted se quiera leer. Porque es que usted escribe y usted tiene que leer y analizar lo que usted escribió y hacerle preguntas a ese material sobre el cual usted escribió. Si usted no le hace preguntas al material, pues ahí sigue y sigue y sigue y sigue y usted, ay, sí, y usted sigue como un loquito. Claro. Y después termina usted con la Divina Comedia, con la Comedia Humana de Balzac, con 40 tomos de yo La no sé Biblia. qué, la Biblia, y después esa vaina no la cierra nadie, ¿no? Entonces creo que son las dos cosas. Creo que hay que escribir mucho y hay que leer mucho, hay que leerse mucho. Y hablando de eso, Pedro, ¿qué recomienda leer? Como que tú dices, uy, no, mire, yo leí esto y sigue siendo mi referente para la escritura. ¿Qué recomiendas leer? Aristóteles. Aristóteles. La poética de Aristóteles hay que leerla y hay que volverla a leer. O sea, ahí está todo. Esto que le expliqué de la hormiguita, ahí está en Aristóteles.
O sea, hay un montón de libros de cómo convertir un guión en excelente, cómo volverte excelente, salva al gato, Ay, no. 5 tips para Yo los estaba leyendo, no, Pedro. Sí, o sea, esta cosa de nuevo, hagámoslo pero rápido, aprendamos rápido, que esto se aprende muy fácil. No, esto no se aprende fácil, esto se aprende con los años y es una cosa que toma tiempo y que necesita masticarse. Yo diría que la poética de Aristóteles está ahí y es un referente al que uno siempre vuelve. O sea, yo lo leí muy joven, o sea, lo leí como en distintos momentos de mi vida. Y en cada momento me arrojó como cosas muy diferentes. O sea, como que tiene unos niveles de entendimiento que si yo soy el más sardino, el más neófito del asunto, lo puedo asimilar. Pero después, si yo tengo más contexto y más bagaje, vuelvo y lo leo y le encuentro unas cosas nuevas que no le había encontrado antes. Eso a mí me parece importantísimo. Y otra cosa que yo recomendaría siempre, pues Shakespeare. Me parece que Shakespeare es un contador de historias impresionante y sobre todo un constructor de personajes muy impresionante y de una versatilidad y pero sobre todo de una vigencia increíble. Claro. Y a mí me parece que en esta vaina de newness que llaman, o sea, de que todo tiene que ser nuevo, de que todo no sé qué, siento que estas lecturas de lo clásico se quedaron como por allá, para los literatos, para los viejitos, para los, ay, vea, llegó el otro, el disruptivo. Sí, el gato de otra Salva historia. al gato. Ay, no. Bueno, y tú con tanto recorrido que has tenido escribiendo obras, escribiendo series, ¿sí? ¿Cuál es tu favorita? ¿Con cuál te irías? ¿Cuál te llevarías para ti? A una isla. Sí, dices O sea, como, uy, esta, mejor dicho. Ahí viene tu lado de arrogancia. de arrogancia. Pero mías, Sí, tuya. no, Claro, pero porque viene la parte del amor. ¿Cuál es la que te llevarías? Que tú dices, no, esta fue pucha, mi escrito. para mí lo que hicimos con Lina Arboleda y Juliana Lema en Lady la Vendedora de Rosas fue muy satisfactorio y muy redondo, porque siento que fue como una historia en donde se logró una cosa que es única y que raras veces pasa en una producción, y es que todos estábamos mirando para el mismo lado. Y fue como una cosa sinérgica, no es que sin forzarla. Sí, en otros momentos ocurre, no sé qué, pero en estos momentos recuerdo mucho eso porque era una serie que la disfrutamos mucho escribiéndola, pero la disfrutamos mucho viéndola también, y el público también conectó con eso que nosotros teníamos en la cabeza y la gente lo entendió. O sea, la gente logró entender ese corazón de Lady Tavares, ese drama entre la delincuencia y la inocencia, entre la gloria y la ruina, o sea, como toda esa ambivalencia en donde ella estaba. Creo que nosotros queríamos contarlo desde ahí. Lina Arboleda, que era la head de ese proyecto, lo tenía muy en la cabeza, nosotros también, y el público lo sintió, y siento que eso raras veces pasa. Sí, es una gran producción. Entonces yo me llevaría esa de pronto. No Sí, sé si mi estoy mamá. pecando por ser demasiado nostálgico, porque ya fue hace tiempito, pero bueno. No, mi mamá todavía recuerda esa novela. Bueno, Sí, y incluso la han repetido varias veces porque sí es bastante buena. sí, yo me llevaría esa. Bueno, Pedro, nada, muchísimas gracias por haber compartido tu experiencia, tu drama de narrar. Te agradecemos mucho porque abriste como tu cabeza, que era lo que estaba pasando dentro de la cabeza de este escritor. Entonces te agradecemos mucho por estar acá. Bueno, solo va a estar acá una única vez y exclusivamente porque Pedro va a ser el entrevistador de las que vienen. Va a ser el entrevistador de los otros invitados porque vamos a tener diferentes invitados también muy importantes, escritores, productores, dramaturgos. Entonces esto que se viene está muy bueno, ¿no, Pedro? Sí, lo que se viene ahorita es como empezar a charlar con amigos, con colegas que nos empiecen a hablar de su experiencia en el drama de narrar historias, como directores, como escritores, como managers, como libretistas, como novelistas, o sea, lo que sea, porque es que de todas maneras, desde cualquiera que sea la disciplina que me esté enfrentando, siempre el narrar es un drama. Narrar es un drama. Sí, lo bueno es que
Para la mente no hay límites, ¿no? Para la mente no hay límites y para el computador cada vez menos, entonces hay que escribir hartísimo. Listo, Pedro, muchas gracias. Bueno, Nos vemos pronto. acá nos seguiremos viendo en el drama de narrar. En el drama de narrar, que es un programa de podcast que viene patrocinado por la Residencia Anual de Dramaturgia. Residencia Anual de Dramaturgia en el Crisol, aquí en el Crisol en Villa de Leyva, aunque esté de noche, no se ve atrás, pero en el día se va a ver más bonito. El próximo año, entonces para que estén súper pendientes de las redes porque vamos a tener noticias pronto sobre la residencia. Bueno, muchas gracias. Listo, adiós. Bye.